¿En qué inviertes tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo? La vida está compuesta de tiempo. Según lo que hagamos con nuestro tiempo, eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Nuestra vida es fugaz y debemos tratar de aprovechar al máximo cada día que vivimos. Mucha gente tiene grandes logros, grandes éxitos y comenzaron desde cero, pero porque sabían aprovechar su tiempo. El apóstol Pablo supo aprovechar su tiempo y al final de su carrera dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me queda recibir la corona de justicia. Nosotros también podremos alcanzar alguna corona de parte del Señor si sabemos aprovechar nuestro tiempo. Entonces, en este texto que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos saber aprovechar la vida, y sabemos aprovechar la vida cuando nosotros aprovechamos nuestro tiempo. ¿Cómo lo hacen los insensatos? Aquí dice que los insensatos y los necios desaprovechan su vida, desaprovechan su tiempo, pero que nosotros no seamos así, no seamos insensatos. Recordemos en la parábola, capítulo 25 de Mateo, las 10 vírgenes, las 5 insensatas no tenían aceite, no habían comprado aceite porque no buscaban la presencia del Señor. Nosotros sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo es producto de vivir una vida de oración, de estudio de la palabra, de congregarse, de ministrar al Señor en una búsqueda constante. ¿Qué hacen los entendidos con su tiempo? Bueno, los entendidos toman control del tiempo. ¿Qué hacen los necios con su tiempo? Malgastan su tiempo. ¿De qué manera? Bueno, duermen hasta tarde, se levantan tarde. Recordemos que la Biblia dice que yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan, o los que madrugando me buscan. Los necios postergan las cosas importantes. Todas las cosas que son importantes las dejan para después y hacen las cosas que le dan placer a su carne. Entonces nosotros debemos de tratar de no ser como los necios, tratar de disfrutar el momento. Eso es una necedad. Nosotros tenemos, hermanos, que buscar cómo aprovechar nuestro tiempo, aunque a veces las cosas que son sabiduría para nosotros hacer, estas cositas a veces como que no nos gustan mucho. Por ejemplo, orar, a la carne no le gusta. Por ejemplo, ayunar, no le gusta la carne. Estudiar la Biblia, no le gusta la carne. Usted se pone a leer y al ratito mucha gente está dormida, adormecida. ¿Por qué? Porque no gusta mucho a la carne el estudio de la palabra, el estudio diligente, constante. Pero los que son sabios se dedican al estudio de la palabra, se obligan a ello, a la oración se obligan a ello, se obligan al ayuno y crecen espiritualmente, y usted los ve frondosos y espirituales, los ve cada día dando frutos para Dios. Entonces, los insensatos, a pesar de que pierden el tiempo, ellos quisieran recibir una paga como la tienen aquella gente que está teniendo éxito en su vida espiritual. Entonces, también los insensatos dejan que otras personas vengan y le consuman el tiempo. Nosotros no debemos ser así, vivir solamente por encuentros. A fulanito no tenía que hacer, entonces se le ocurrió venir a nuestra casa y te robó todo el día porque usted atendiéndolo pasó horas y horas hablando lo que no debías, y entonces perdimos el tiempo. Nosotros no debemos de ser así. Lo que hacen los entendidos, ¿qué hacen los entendidos? Los entendidos tienen claras sus prioridades. Recordemos lo que dice Santiago 1:5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar la sabiduría si se la pides, para que tú tengas claras tus prioridades. Las prioridades nuestras tienen que estar de acuerdo con nuestros talentos. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Los entendidos crean listas para el día siguiente. Desde el día anterior, la noche anterior, los entendidos crean una lista para que su tiempo lo puedan aprovechar al máximo. Entonces, inmediatamente que se despiertan, comienzan su periodo de oración, su tiempo de lectura de la Biblia, y comienzan sus quehaceres, y vamos a ir a visitar, y vamos a preparar un sermón, qué sé yo. Hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que demandan tiempo, pero si nosotros nos organizamos bien, podemos hacer cada cosa. Entonces, saben
Los entendidos saben que lo que hacen hoy tendrá un efecto mañana. Lo que usted hace hoy tendrá un efecto mañana. Entonces, si usted estudia hoy, mañana tendrá conocimiento. Si usted no estudia hoy, mañana lo que podría saber no lo sabe. Tendrá que buscar cómo aprenderlo, si no, se morirá sin ese conocimiento. Los entendidos disciplinan conscientemente sus hábitos. Los entendidos disciplinan sus hábitos conscientemente, que los llevarán a alcanzar aquellas metas que solo pocos las alcanzan. Estas son gente entendida. Los entendidos indagan y apuntan diligentemente al propósito de Dios para su vida. Dios nos creó con un propósito, y si tú tienes un propósito de parte de Dios, debes de buscarlo y vivir para ese propósito por el cual Dios te creó. Pablo vivió por el propósito de Dios. Jesucristo, cuando vino, dijo el Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Jesús sabía por qué estaba aquí. Pablo en Filipenses 1:21 dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y Pablo sabía que Dios lo había llamado para ser apóstol y maestro de los gentiles. Él tenía claro su llamado. Pedro tenía claro su llamado y sabía que Dios lo había llamado para predicarle a los circuncisos, a los judíos. Pablo tenía un llamado para predicarle a los gentiles. Cada uno de los hombres de Dios sabía para qué Dios los llamó. El punto es, tú sabes para qué Dios te ha creado, para qué Dios te llamó. Lo principal, o la principal razón para que nosotros aprovechemos el tiempo, por la cual Pablo nos dice aprovechen el tiempo, es porque los días son malos. Hay cosas que demandan tiempo, hay cosas que quieren interrumpirte en la visión, en el propósito que Dios te creó. Entonces, por eso es que uno tiene que estar enfocado, no dejarse distraer para que logremos el objetivo. Hay tantas cosas que demandan tiempo hoy, como son las redes sociales, el fútbol, el trabajo excesivo, las amistades que están desocupadas y que vienen a tratar de quitarte el tiempo. Está bien tener amistades, pero todo tiene que tener un control. Dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Ni siquiera el trabajo puede quitarnos el tiempo. La única forma de aprovechar realmente el tiempo es entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando usted sabe de Dios cuál es la voluntad para tu vida, entonces tú te dedicas a eso. Por ejemplo, si tú tienes el talento de la alabanza, entonces te dedicas a adorar al Señor, a practicar la alabanza, y esto lo vas haciendo crecer cada día, ese talento. Si tú eres un músico, entonces tú te dedicas a tocar ese piano, a esa batería, esa guitarra o lo que Dios te haya dado, para perfeccionar ese talento. Si tú tienes algún otro talento como el de exponer la palabra, entonces te dedicas a eso, a adquirir conocimientos y a transmitir ese conocimiento para ir puliendo cada día el talento. Entonces te daré ahora una lista de prioridades que me parece que son importantes para que usted vea qué cosas son primordiales en tu vida y qué cosas puedes irlas dejando de un lado. Entonces, una lista de prioridades. Primeramente, mi relación con Dios. Eso es prioridad. Eso es antes que la comida, antes que la familia, antes que todo. Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, etc. Entonces, segundo, mi familia. Mi familia es súper importante. Primero Dios, luego mi familia. Después de mi familia, mi ministerio, mis talentos, mis dones que Dios me dio para poder servir con ellos. Luego, después de eso, mi salud. Reviste gran importancia lo que es la salud. Y en quinto lugar, generar ingresos. Es muy importante porque esto nos facilita muchas cosas en la vida, y con esto podemos bendecir y ayudar a mucha gente. Entonces debemos de enfocar nuestro tiempo en producir más en menos tiempo, con más sabiduría. Entonces siempre nosotros podemos ir mejorando si sabemos cómo invertir nuestro tiempo. Entonces, practicar estos consejos, estos pequeños consejos, ¿verdad?, te llevarán. Eso es como un vuelo de águila, algo rapidito sobre este tema tan profundo y tan importante, pero si practicas estos consejos, te ayudarán a mejorar tu vida, aprovechando mejor tu tiempo. Que Dios te bendiga. Si tú lo ves que es importante que poder compartirlo con otras personas, comparte este mensaje y podamos ser bendición para muchos más. Dios me les bendiga.